Bueno, esta semana finalmente comenzará a discutirse la rendición de cuentas por la Cámara de Diputados. Será el Parlamento que tendrá 90 días, 45 y 45 en cada Cámara. La rendición de cuentas enviada por el Poder Ejecutivo el jueves pasado. Y bueno, ya ha habido muchas manifestaciones por parte de dirigentes políticos, de organizaciones sociales, que han comenzado a opinar sobre los contenidos de esta rendición de cuentas. Por supuesto que aquí en Buen Día vamos a seguir muy de cerca el desarrollo de esta discusión, que reitero, hay 90 días para que se resuelva. Estamos recibiendo a la diputada del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Presupuesto, integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, Betiana Díaz. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Por favor. Qué trabajito les viene ahora, ¿no? Viene una época de mucho trabajo. Yo me adelantaría a decir que son más de 90 días porque nosotros tenemos previsto 45, 45 y si hay cambios. Ah, bueno, en Senado, cierto, claro. Tenemos 15 más. Tenés razón. Así que seguramente sean más cerca de 100 días que de 90. Bien, con jornadas más largas. Intensiva Bien, esta época. Recibiendo a los distintos sectores que están involucrados en los temas. Totalmente. Estamos hablando de unos 400 artículos y bueno, es la radiografía del Estado en materia económica, ¿no? Recibimos, eso es una muy buena costumbre uruguaya y siempre me gusta contarlo porque a veces la gente la desconoce. Recibimos a todos los organismos del presupuesto nacional, ministerios, desconcentrados, pero además también recibimos sociedad civil. Tenemos un día a la semana donde todos los viernes a quien pida una reunión, porque bueno, hay algún capítulo de exoneraciones, de alguna atención a algunos sectores a través de algunos fondos de subsidio. También recibimos a las organizaciones sindicales que vienen a plantear su postura con respecto a esta rendición. ¿Y qué capacidad de incidencia tienen esas instituciones o los mismos organismos del Estado que plantean sus preocupaciones? ¿Qué capacidad de incidencia tienen en la comisión? Bastante. En realidad, el año pasado, por ejemplo, los sindicatos policiales vinieron a plantear el desacuerdo con, bueno, algunas de las medidas que se incluían en la rendición de cuentas, que fragilizaban, bueno, su condición de atención de salud. También vinieron a plantear el hecho de cómo se les limitaba el acceso al seguro transitorio de incapacidad parcial, que es como un seguro de salud especial que tiene el funcionario policial, y eso salió de la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, vino el Instituto Nacional de Colonización también. Nosotros recibimos delegaciones que vienen a plantear también sobre articulado sus diferencias o sus sugerencias, y muchas veces se recogen, por ejemplo. Y ahí lo que tienen que hacer es, bueno, ver, pues como no puede ingresar nuevos recursos, ver de qué lugares se puede sacar algo, poner aquí, compensar. Bueno, hacemos un poco de juego de ingeniería. En realidad, obviamente que desde la oposición ahí sí tenemos menos incidencia. Hacemos muchas propuestas, en realidad, sobre el tema financiamiento. Pero también es cierto que tenemos algunas vías, bueno, que no exploramos mucho a veces para ampliar el gasto, pero se puede ampliar el gasto con los mensajes complementarios. Una vez que se presenta el proyecto de ley, constitucionalmente, una vez que se le da ingreso a la Cámara... Eso pasó el jueves. No, entra hoy el proyecto. Al jueves Llegó entró a al la Asamblea Parlamento General. Porque claro. el plazo constitucional Exacto. para que entre a la Asamblea General era el 30 de junio. Y hoy a la Cámara de entra a la Diputados. Cámara. Bueno, a partir de hoy hay unos 20 días para que los organismos, si entienden que hay algo que faltó, hay algo que no les conforma, hay algo en lo que no acordaron con el Ejecutivo, pueden enviar un mensaje complementario, así se llama, y nosotros con nuestros votos también tenemos una vía ahí de ampliación de gasto para poder comprender a esos organismos que están pidiendo o más fondos o algún cambio de redacción. Lo que es una buena instancia de negociación entre oposición y oficialismo, ¿no? Y lo digo no por este momento, sino en términos generales, porque también en otras administraciones pasó lo mismo, ¿no? O sea, es interesante como negociación parlamentaria. Sí, son momentos donde primero negociamos mucho, convivimos mucho tiempo, muchas horas, sobre todo los miembros de comisión. Ahora empezamos a recibir delegaciones y tenemos jornadas de 12, 14 horas, son 45 días, los últimos días son sesiones maratónicas, y eso nos obliga también, bueno, a estudiar el proyecto, pero a ir incorporando algunas ideas
Y sí tenemos bastante margen de negociación. Es cierto que, bueno, obviamente el oficialismo es mano y es quien tiene las mayorías para incluir las posibles modificaciones, pero dialogamos mucho. En ese sentido, entonces, ¿se podría abrir un poquito más la canilla? ¿Cuál es tu opinión en lo que se refiere a ese incremento de 226 millones de dólares para el próximo año que maneja el gobierno? ¿Se podría entonces abrir un poco más? ¿Hay colchón o hay espalda para eso? Bueno, en primer lugar, decir que yo creo que van a aparecer más recursos en este transcurso, porque nadie puede sostener que la Universidad de la República tenga 0 pesos de incremento en un año de matriculación récord, por ejemplo, ¿no? O que el INISA, con una caída en el 70% de los gastos de inversión, tenga 0 pesos de incremento. Ahí vemos que hay una situación donde esto ya se ha vuelto una práctica por parte del gobierno de mandar líneas de base muy bajas para la negociación. Entonces, lo que empieza a suceder es que con esa línea tan baja, todo lo que haya por encima de 0 pesos se termina festejando, ¿no? Entonces, un poco lo que pasa con Nudelar es eso. En realidad, el año pasado también vino con 0 pesos. Yo no puedo creer realmente que ningún diputado del interior, sobre todo del principal componente del gobierno, el Partido Nacional, por ejemplo, se vaya a volver al interior a decir que comprometió el desarrollo de la Universidad de la República hacia el interior justamente por no dar recursos, que es parte de lo que, bueno, viene planteando la Universidad de la República, ¿no? Pero además, esta ampliación de gasto hay que ponerla en un contexto, ¿no? Esta ampliación son unos 226 millones de dólares. A la gente, obviamente, en la casa le suena como muchísimo dinero, quienes estamos acostumbrados a es como cómo se distribuye ese dinero o en dónde se distribuye, ¿no? Pero también es cierto que dentro de lo que es el presupuesto del Estado es una partida muy importante de incrementos que se da. Ahora, hay que ponerla en este contexto donde entre 2020 y 2021 lo que se operó de recorte presupuestal, es decir, lo que se dejó de gastar en el Estado fueron 594 millones de dólares entre lo que es Administración Central y todos los organismos del 220 que son justamente los organismos descentralizados, ¿no? Entonces, no llega a compensar. Y ahí hay una discusión que el gobierno también siempre da y lo plantearon desde que asumió, que es, bueno, una cosa es lo que se gasta y lo otro es cómo se gasta, ¿no? El tema de la gestión eficiente del Estado, que también es todo un desafío para los propios integrantes del Estado, digamos, los funcionarios, las autoridades. Y bueno, tenés tanto dinero, hay que administrarlo mejor. Bueno, ahí hay toda una discusión que tiene que ver con que si efectivamente el gobierno con menos dinero, con 594 millones menos invertidos, hizo más. ¿Qué pasó en ACE, por ejemplo? En ACE hubo un 30%, un 32% menos de gasto, se ejecutó una tercera parte menos de gasto en medicamentos, ¿no? Ha sido tremendamente debatido el hecho del faltante de medicamentos, ya para pacientes crónicos, desde aspirina hasta insulina, es decir, no medicamentos que quizás es mucho más difícil conseguir. Ahora, cuando ¿Eso fue por no tener recursos o por problemas en la importación? No. Escuchamos problemas de gestión, ¿no? El argumento que se dio fue problemas de gestión. Bueno, yo por lo menos cuando vino Cipriani al Parlamento nos dijo que él no había dejado de gastar dinero en medicamentos. Sin embargo, cuando cierra los números y el gobierno escribe los números, hubo un 32% menos de gasto. Eso se siente. Ahí hubo varios problemas que tienen que ver con problemas en la compra, pero de esta administración, no de la administración pasada. Hay un bombardeo muy fuerte a los laboratorios nacionales, nadie lo entiende, porque en realidad son la mayoría de los que efectivamente proveen de medicamentos. Hubo problemas puntuales, por ejemplo, el accidente. Exacto, sí. Sobre todo lo que tiene que ver con el accidente que tuvo el fármaco uruguayo, pero eso fue una cosa muy puntual, ¿no? En realidad, acá hubo sí un recorte muy grande, es decir, una no ejecución muy grande de fondos. En la tercera parte se dejó de gastar y eso lo vieron los usuarios. Entonces, también tenemos algunas diferencias con respecto a qué se financió de fondo COVID, lo preguntamos en ese momento, y bueno, un mes después vemos que los números siguen sin dar, ¿no? Entonces, efectivamente,
lo que tiene que ver con el recorte presupuestal tuvo un impacto directo. ¿Y en qué la porcentaje gente. de usuarios se vio afectado? Porque el recorte, bueno, fue un 30% por estos números que tú decís, pero en esos usuarios, ¿en qué porcentaje de usuarios se reflejó? Porque Es muy difícil saberlo porque ni porque siquiera el eso es presidente importante. del directorio de ACE Claro. nos dice la Porque verdad. no puede porque decir mucho, si el sino- presidente tiene que precisar un número, ¿no? Si el Un dato. presidente Claro. si el presidente del directorio de ACE nos dice que no dejó de gastar dinero y cuando el propio gobierno nos manda en sus tomos de rendición de cuentas que se gastó una tercera parte menos, bueno, es difícil creerle las estimaciones al propio gobierno a veces. Entonces, ¿cómo te voy a dar una estimación yo si eso no está comprendido en los propios materiales que nos da el gobierno? Lo vas a Muy tener difícil. delante, Cipriani, dentro de pocos días. Sí, Entonces, muy vas a poquito, contar. lo vamos a volver a No, preguntar. porque estaría bueno saber obviamente. qué porcentaje de población se vio afectada. Bueno, porque a sí, veces, sí. digo, se puede haber recortado un 30% en gastos, por ejemplo, de algo, pero eso a veces no tiene por qué reflejarse en el mismo porcentaje en el usuario. No, O totalmente. sea, y eso es un dato importante. Se dejó de Por eso yo gastar hablaba Porque de capaz que gastar- se deja de gastar comprar bien. cosas que realmente no eran tan Se necesarias. dejó de eran- gastar un 30% Claro. menos con un incremento de socios en ACE también, ¿no? Es raro, es muy raro por lo menos. Cristina, yendo para otro lado, recién hablabas de la falta de incremento en la universidad, pero sí se anuncia esta tan hablada y trabajada reforma educativa. ¿Cómo ves el gasto en ese aspecto, ¿no? Está- a nivel ANEP, UTU, Está Codicen? paga esta reforma, te diría, que con el recorte que ha tenido la masa salarial docente, ya está paga. Es decir, lo que se le asigna de incremento a la transformación educativa lo pagaron los docentes de su sueldo. Las maestras, grado 1 con 20 horas, que perdieron entre 2020 y 2021 2.000 pesos de sueldo por lo menos. Las maestras, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que aquí hay una gran discusión con respecto al sistema educativo. Entendemos esto que se plantea como bueno, una nueva intención de nuevo paradigma educativo. Ahora, también es cierto que en este tiempo no se acompañó ese cambio de inversión. Las obras que se terminaron eran obras que estaban comprometidas y eran enganches de los gobiernos frente amplistas, eran la mayoría PPP. Y en realidad no hay nueva obra. Los centros María Espínola en realidad se adaptan a las obras que ya estaban comprometidas. Es decir, no hay nada nuevo acá, ¿no? Entonces, lo que decimos cuando aparecen estos recursos, que son unos 20 para la transformación educativa, unos 29 para el año 2023 y unos 39 para el año 2024, lo que decimos es que esto lo pagaron los trabajadores de la educación. Lo pagaron los docentes, de su propio salario. ¿Martín? No, que justamente lo que le habías preguntado a vos contestó la señora diputada. Muy bien. ¿En qué va a hacer énfasis el Frente Amplio, digamos, concretamente en términos generales de la rendición? ¿Se va a meter en estos aspectos que estamos hablando, salud, educación, o hay una mirada global de la situación general, del gasto en general? Hay una mirada global, obviamente que hay preocupaciones que tienen que ver con las carteras más sociales, vivienda, salud, educación y además seguridad, ¿no? A nosotros nos preocupa este discurso que se construye de que este gobierno invierte más en políticas sociales, porque no es así. En realidad, cuando uno ve el Ministerio de Vivienda entre 2020 y 2021 dejó de gastar 50 millones de dólares, eso donde se ve, y se ve claramente en que no hay mucha obra nueva, en que no hubo intervención prácticamente sobre asentamientos, en que pasamos por una pandemia, la ¿no? escritura, sí, pero eso fue una decisión de gobierno también. La escritura de préstamos para cooperativas fue del 43% menos en el año 2020 nomás, ¿no? Es decir, eso se siente claramente cómo impactó ese recorte en la política. Vivienda fue justamente el ministerio donde más se ahorró dentro de la administración central. Es el caso ejemplo, ¿no? Cuando un gobierno llega y dice que la vivienda es su prioridad. Después, por ejemplo... Lo que decía Martín, perdóname, Tina, lo que decía Martín, ¿cómo evaluar la presencia de la pandemia? Porque en definitiva hubo casi que un año y medio de inactividad. Total. Hablabas del tema cooperativas. Capaz que la construcción estuvo parada ¿cuánto? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo Eso analizar? no te inhibe de escriturar préstamos. No, pregunto en Acá términos se generales, redujo la cantidad ¿cómo de impacta la sorteos pandemia? a 1 por año. Se hacían 2 por año, es decir, se redujeron a la mitad los cupos, porque el préstamo cooperativo se da por cupos de vivienda. Yo incluyo, por ejemplo, antes se hacían en julio y en diciembre,
¿no? Entonces tenía, bueno, 500 cupos por sorteo. ¿Qué pasó acá? No se escrituraron los préstamos y se redujo la cantidad de sorteos. Hubo un año sin sorteo, que fue el año 2020, pero después en el 2021, cuando se retoman, no se retoman los 2 sorteos, se retoma uno. Eso tuvo un impacto directo en el cooperativismo y una cosa es que tú me digas, bueno, tuve paralizadas las obras. Ahora, no hubo asignación de préstamos cooperativos para hacer nuevas viviendas que podían estar... Está todo enganchado, está todo enganchado. No está todo enganchado. Es lo mismo. Pero ¿cómo hacer? Exactamente lo Yo mismo. lo que no entiendo es cómo hacer un convenio si no hay construcción. O sea, capaz que esperás a que se reactive Pero la es que situación para conveniar, ¿no? el cooperativismo Porque si no no haces un co- convenio, pero no se puede construir. El cooperativismo no es un convenio. Acá, No, no, bueno, acá hay el una acuerdo, diferencia de cómo funciona claro. el cooperativismo. Yo fui cooperativista de vivienda 10 años de mi vida. Construí con mi familia un edificio. A ver, el cooperativismo de vivienda funciona de la siguiente manera. El fondo de vivienda, al que se le operó un recorte del 15% por el decreto 90-2020, que fue firmado el 13 de marzo del año 2020 en plena pandemia, ¿no? Bueno, en realidad lo que hizo fue quitarle fondos a los programas de vivienda, ¿tá? Cuando uno cierra los números del año 2020, lo que ves es que esos fondos, que eran del Fondo de Vivienda, dejaron de financiar programas. Si además se ve dentro de todas las carteras de la Administración Central, seguridad, salud, vivienda, educación, donde más se ahorró fue en las diferentes intervenciones que tenía justamente la vivienda. En el caso de los préstamos de cooperativas, las cooperativas tienen que estar en determinadas condiciones, con sus estatutos al día, pagar, con el cumplir con el certificado pago. de regularidad. Antes de eso no hay pagos, antes del Pero préstamo después no hay cumplir, porque hay pagos. muchas que no, a veces no Entonces, cumplen. en realidad, lo que se hace es, bueno, el gobierno decide cuántos cupos va a financiar con su política de vivienda. Y entonces lo que hacen es, se sortea para que sea una cosa más equitativa entre todos quienes se presentan, ¿no? Es una instancia muy linda, no sé si alguna vez fueron a un sorteo de obvio, cooperativas, obvio. pero la verdad, ir un cambio de incluso vida para mucha a ver gente. lo que pasa es emocionante. ¿Cuándo- Pero lo que digo es, esto sí es una decisión. ¿Por qué? Porque en realidad, de hecho, cuando se pudo reactivar y recuperar ese atraso, no se hizo. Y cuando hablamos de la pandemia, y no la estoy obviando, lo que digo es, en el año 2021 también hubo una parte de pandemia muy fuerte, ¿no? En la primera parte del año 2021. Ahora, si vemos el grueso de los números de la economía, se recuperaron. Se recuperaron porque además hay valores históricos de colocación de precios internacionales que le reportaron muchas ganancias al Uruguay. Ahora, eso que pasó no acompañó la trayectoria de las familias uruguayas ni de las políticas públicas que justamente sostienen la vida de las familias que sobre todo viven de su trabajo, ¿no? Diputada, tanto integrantes del gobierno como de la oposición, en ese mismo lugar en el que tú estás, han reconocido el tono fuerte, hostil de intercambio, la tirantez con que hoy están comunicándose gobierno y oposición. ¿Podrá ser la instancia de discusión de la rendición de cuentas en la Cámara un lugar donde los ciudadanos podamos ver que bajan la pelota al piso y discuten civilizadamente? Discutimos mucho más civilizadamente que lo que la gente ve en otros espacios. Por ejemplo, yo ayer estuve en un debate con el diputado Viviano. Habitualmente, en realidad, cuando participamos, puede ser que planteemos con vehemencia nuestras ideas, incluso en los debates de Cámara, pero somos respetuosos con las personas. Después hay otros ámbitos donde yo creo que hay algunos dirigentes que realmente pasan los límites de la corrección en el relacionamiento, que tiene que ver más que nada con las redes sociales, ¿no? La rendición de cuentas se caracteriza por ser una instancia muy debatida, donde lo que discutimos es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar el año que viene? En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente hasta final de periodo, por las características que tiene esta coalición de gobierno y esta rendición también, ya que el año que viene hay que aprobarla antes del año preelectoral, ¿verdad? Entonces, va a ser seguramente de mucho debate. Que haya mucho debate no quiere decir que haya tirantes. No, yo como lo Entonces, reconocen las por partes, eso, sí. de que hay sí, por lo menos los ciudadanos vemos esa tirantez y una mayor vehemencia, surgirá de las redes, surgirá de lo que sea, pero está, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hay que serlo y parecerlo. A veces le exigimos a los ciudadanos
madurez en el debate, y a veces son los propios dirigentes los que no los mantienen. Los dirigentes políticos, los dirigentes de fútbol, los dirigentes sociales, ¿no? Hay un problema que tiene que ver con la violencia que hay en la sociedad y que también hay una escalada, ¿no? En términos generales. Y bueno, y las personas lo están sufriendo, lo vemos en los números de suicidio, eso también es tremendamente violento para las personas. Lo vemos también en lo que sucede en el relacionamiento, en los números de violencia intrafamiliar muchas veces. Y bueno, sí, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido. Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias Muchas a gracias. ustedes.